Hola, Carla, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, profe. Qué milagro que te dejas ver tan temprano. No te creas. Ahora sí sonó la alarma. Esa, Carla. Qué bueno, Carla, qué bueno. Ya tienes todo a tu mano ahí porque hoy ya empezamos con la última, La última materia. Ya no ¿Cuál nos- es, profe? Es la de Derecho Fiscal. Ah, Tengan allá a su mano el Derecho Fiscal. Hola, Galeano, buenos días, ¿cómo estás? el Código Fiscal de la Federación. Así es. A ver, muéstramelo. Ese mero, ándele, ándele exactamente, ese mero. Ese mero. La Constitución también, Carla. Sí, también la tengo, profe. ¿No la tienes ahí al alcance? Ah, muy bien. Galeano, ¿me escuchas? Hola, profe, buenos días. Buenos días, buenos días. Qué bueno. Yo dije que no me escuchabas, pero no, sí me escuchas. Es que está, se oye un poco muy sonoro tu micrófono. Bájale un poquito algo para que quede en orden. ¿Sí? Sí, profe. Muy bien, muy bien. Esperamos que se unan, Juan Carlos. Hay que tener ahí tu Constitución, tu Código Fiscal de la Federación y demás, ¿sí? Para iniciar esto, porque ya esto es la última materia que nos queda y nos quedan exactamente 2 sesiones, la de hoy en 8 días y la del día 19, porque el día 26 aplican ustedes el examen. ¿Sí es así o estoy mintiendo? No, sí es así. Es así, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, debemos de estar muy contentos porque estamos por concluir esto y ustedes me invitan a su fiesta cuando les digo que ya tienen su título, ¿sí? Hagan algo acá que nos invite Galeano a Chihuahua. ¿Está haciendo frío o está lloviendo? ¿Está caluroso? ¿Chihuahua un baile, profe? ¿Cómo ves, Carla? Bueno, el chiste es que ustedes terminen y que no tengan ningún problema por solucionar esto y aprobar el examen, ¿eh? Ya, si les digo que si no aprueban, ya mejor me doy un tiro yo, ustedes, o a ver quién, pero Pero usted no lo da, profe. porque yo creo que tenemos todos los elementos para aprobarlo, ¿eh? Para aprobar el examen y sacar no un 10, sino un 20. O por ya de fregado un 15, ¿no? Pero lo vamos a aprobar. Esperamos, muchachos, nada más son ustedes dos, vamos a esperar. Son las 8:03 de la mañana. Vamos a esperar a que se unan otros compañeros, ¿sí? Y en 2 minutos, 3 minutos comenzamos. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, muy bien. Entonces ya tengan ahí a la mano todo eso, porque hoy vamos a empezar duro y tupido con esto, porque ya debemos estar muy contentos, puesto que el día 26 tienen ustedes su examen. Miren, ya llegó este Pacheco también, ahora sí no batallaron, ¿verdad? Que no lo encontramos y que no nos deja entrar a nosotros, dice Carla, y no sé qué tantas cosas inventan, ¿verdad? No es mi culpa, no es mi culpa, ustedes lo dicen. Pacheco, ¿cómo estás? Buenos días. Profe, buenos días, ¿viene Frotándose usted? las manos, Pacheco, muy bien, frotándose las manos, Pacheco, dice, listo. Ya Vamos a tienes darle. tu derecho, tu código fiscal ahí, Pacheco, tu constitución y demás, que hoy empezamos con eso, miren, parece que mis pedimentos sí resultan efectivos, ¿verdad? La constitución también, Pacheco. Sí, profe, también. Muy bien, pluma, lápiz, Todo. acordeón y chicles. Café, todo. No, ¿cómo se llaman los otros, Carlos? ¿Cómo se llaman? Para separadores, ¿verdad? Ahora también, no, ya, también ya. Marcatexto. Ándele, mire, Marcatec. No, no, sí, parece que lo que dejo de tarea vale la pena, ¿no? Chicles también, ¿se vale? Ponerle Mire, a la hoja de. Eso, muy bien, no, no, tenemos todo para ver esto. Estamos esperando nada más, Pacheco, que se unan tus demás compañeros, ¿sí? Falta bueno,
Me hace raro que no se una Verónica, que no se esté uniendo América, que no se esté uniendo Francisco, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a empezar, y si no, pues bueno, comenzamos y a ver si se unen en unos momentos más serios. ¿Sí estamos de acuerdo? Muy Sí, bien, profe. muy bien, magnífico. Magnífico, por no decir excelente. Platíquenme algo mientras que se unen sus compañeros. Oiga, profe, Oigo. una pregunta. Sí. ¿Qué tanto sabe de ahora con lo de mañana, ¿Mañana qué? de lo del voto? Hay veda. No puedo opinar al respecto. No te creas, Pacheco, yo no soy funcionario. A ver, dime, Pacheco. Pues es que se supone que yo iba a ir a anular mi voto. Bueno, anular es no votar por nadie, pero se supone que si anulo mi voto, le cuenta a la mayoría, ¿no? No, a nadie. Se anula. Se anula. Yo creo que tenemos la obligación todos los ciudadanos. Yo, ustedes, el de enfrente, los de al lado, los que van pasando por la calle ahorita, de acudir a emitir nuestro sufragio. O sea, ir a votar. ¿Por quién van a votar? Por quien ustedes quieran. ¿Sí? Por quien ustedes deseen. No se dejen engañar por nadie. No vendan su voto a nadie. Pues a nadie. Y voten ustedes por quien más quieran. ¿Sí? Porque es una obligación de todo ciudadano. Pero hay que votar por alguien. No, Definitivamente, sí. Pues si no vas, ¿a qué vas? No estás cumpliendo con una obligación civil que tenemos de emitir un sufragio, ¿no? Entonces yo creo que hay que emitir un sufragio, hay que ir temprano por las restricciones que hay por motivos de la pandemia todavía. Entonces hay que madrugarle. Las casillas abren a las 8 de la mañana y cierran a las 6 de la tarde. O busquen a la hora que estén desayunando para que no haya tanta gente. A la hora que estén comiendo para que no haya tanta gente. O a la hora que no, ya no, ¿verdad? Porque a las 6 cierran. A las 6 cierran, busquen su casilla y acudan a emitir su sufragio. ¿Sí, Pacheco? Muy bien, profe. Verónica, Pero buenos días. no Buenos anularlo, días. votar por alguien, no anularlo, votar por alguien. No, vota por alguien, por quien creas tú que efectivamente estamos siendo beneficiados. No, pues por ¿verdad? ninguno. Bueno, eso es tu decisión, yo ya ahí no me meto, ¿verdad? Esa es tu decisión. Pero, pues, analízalo bien nada más. Sí, porque a veces como que Dama nos dice, por ninguno, no, vamos a analizarlo bien. Tanto que nos han dicho ahorita por mil cosas, ¿verdad? Pero hay ustedes. Dijo un cuate que conocía que decía, ay tú. Ay tú sabrás. Ay tú, ¿verdad? Ay tú sabrás. Verónica, sí me saludaste, sí te saludé, ¿verdad? Buenos días. Sí, doctor. Sí, maestro, perdón. Buenos días. Doctor, ¿en ciencias ocultas o qué? ¿Qué fue? Doctor en Derecho, mira, ya me subió, me ascendió, ya me dio un grado más. Muy bien, déjate ver, Verónica. Bueno, ya muchachos, ya son las 8:08. Yo creo que ya comenzamos y esperamos a que se unan sus demás compañeros. Bien, buenos días. No califica, si no, yo le hubiera puesto 10 a Verónica por decirle doctor, profe. Ya ves, Verónica, que te aparezcas, Verónica, porque Pacheco ya te quiere reprobar. No, al contrario. Al contrario. Bueno, muy bien. Buenos días de nueva cuenta a las dos señoritas y a los dos jóvenes que están aquí con nosotros, esperando que se unan los demás. El día de hoy es la antepenúltima fecha del término de este curso de preparación para el examen de titulación. ¿Sí? Es 5 de junio, nos queda el 12 de junio y el día 19. Pues le llamo yo la antepenúltima, ya que el día 26 hacen ustedes su examen. Yo pretendo terminar esta materia el día 12 de junio y el 19, dejarlo para que ustedes analicen dónde hay dudas o bien hacer un repaso general de todo. ¿Está claro? Sí, bien. Bueno, otra cosa, pues tenemos todo para aprobar el examen, no me vayan a defraudar, todo lo tenemos. Bueno, el día de hoy comenzamos la última materia. Y esta última materia se titula precisamente ¿qué? La de Derecho Fiscal. ¿Sí está claro? Y para comenzar a hablar de Derecho Fiscal,
tenemos que conocer, pues desde luego, el concepto de derecho fiscal. ¿Y cuál es el concepto de derecho fiscal? Diríamos que es un conjunto de normas jurídicas que regulan todo lo relacionado al fisco. Conjunto de normas jurídicas que regulan todo lo relacionado al fisco. ¿Sí está claro? Yo creo que si les pongo una pregunta, ¿qué es derecho fiscal? Pues bueno, ya si se quieren adornar mal, le van a poner. Es una rama del derecho público que comprende el conjunto de normas jurídicas que regula todo lo relacionado con el fisco. ¿Sí está claro? Aguas ahí, mucho cuidado. No olvidemos que el derecho tributario que se utilizaba antes única y exclusivamente comprendía determinadas actividades del fisco, y el Código Fiscal ya abarca todo lo relacionado al fisco. ¿Sí estamos de acuerdo? Y es la correcta. Bien, una vez que ya conocemos cuál es el concepto de derecho fiscal, que es muy simple, pues ahora vamos a ver precisamente por qué tenemos que contribuir con el fisco, o sea, con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues simple y sencillamente hay una obligación que se encuentra contemplada en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Quién quiere hacer el favor de leerla? ¿Alguien la tiene por ahí? Sí, profe. A ver, Galeano, venga. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados y de la Ciudad de México y del municipio que residan, en la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Efectivamente, ¿verdad? Eso es lo que dice el artículo 31, que son obligaciones de los mexicanos. Y una de esas obligaciones, ¿cuál es? Es precisamente la de contribuir para los gastos públicos. ¿Y por qué hay que contribuir para los gastos públicos? Bueno, pues porque es bien necesario. Así de simple y de sencillo y lisa y llanamente. Puesto que si nosotros, todos los mexicanos, sin excepción, ricos, pobres, etcétera, etcétera, pues no contribuimos al gasto público, el Estado no podría cumplir con sus obligaciones. ¿Por qué? Porque son múltiples y variadas, ¿no? Entonces, si no contribuimos, pues ¿qué va a hacer el Estado? Nada. No nos va a decir, no, pues si no cooperan, no dan esto, no dan lo otro que quieren que hagan, ¿no? Entonces, eso es bien importante, contribuir al gasto público, ¿sí? Y todo va a ser de acuerdo a como lo leyó ahorita Galeano, ¿verdad? De acuerdo a la medida o proporción que nosotros podamos hacerlo, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo quiero adquirir una fragancia denme un diseñador, un productor de fragancias para hombres bonita. ¿Cuál sería? Galeano. Carolina Herrera. ¿Cuál? Carolina Herrera. Herrera. Mi prima Carolina Herrera. Se me hace un poco chafa mi prima ya, ¿no? Pero es buena. Pero vamos a ponerle, puede ser un Gucci, puede ser un Versace, puede ser otro, ¿verdad? Y ahora... Un siete machos. O así, ¿verdad? Así me voy, como dice Galeano, a un 7 machos, ¿verdad? Así, o me voy a las estas otras de Avon Llama, al Chafra, al Mary Claire y todo, pues no vamos a pagar la misma cantidad de impuestos, ¿sí o no? Una de mi prima Carolina Herrera está sobre un promedio de 1,000 pesos. Y si nosotros sacamos el 16% de 1,000 pesos, pues es una buena lana. ¿Cuánto cuesta el Chafra, Carla? Una fragancia en Chafra. Pues yo creo como algunos 500 pesos, profe. O menos, ¿verdad? O menos. Entonces ya no se paga igual. Y si me voy, como dice Galeano, Juan Carlos Galeano, a los 7 machos, 7 machos, para que no se oiga tan feo. Hay otra versión de 7 machos y 2 muertos. Ándale, así, ¿verdad? Para que amarre. Sí, para que sea completa. Pues va a costar unos 100, 200 pesos, ¿no? Entonces no pagamos la misma cantidad. Entonces por eso dice muy atinadamente. Bueno, ahora bien, yo les decía, es importante y primordial contribuir al gasto público. ¿Por qué?
Pues porque, vuelvo a insistir, tiene muchas obligaciones el Estado. Y si nosotros no, pues, aportamos, pues no va a haber con qué las cubra. Como por ejemplo, alumbrado público, seguridad pública, arreglo de jardines, de esto, del otro, pagos a trabajadores al servicio del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es importante entender que la obligación que nosotros tenemos para contribuir al gasto público se encuentra contemplada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 31, fracción cuarta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces, ya sabemos que hay que contribuir, ya sabemos cuál es el concepto de derecho fiscal, y pues ahora vamos a hablar precisamente otra cosa bien importante, ¿verdad? Y esa cosa bien importante es conocer cuáles son los elementos existenciales de las contribuciones. Y si hablamos de elementos existenciales de las contribuciones, tendremos que hablar de los sujetos que en ella intervienen. Y vamos a hablar de dos sujetos, ¿verdad? Dos sujetos bien importantes. Primeramente, el facultado para exigir su entero, o sea, su pago. El facultado para exigir su entero o su pago. Estamos hablando de un sujeto denominado activo o acreedor. Es el primer sujeto. Sujeto activo. ¿Elemento del qué, profe, dijo? Elementos existenciales de las contribuciones. Porque si no hay elementos existenciales de las contribuciones, pues ¿a quién le cobramos? ¿Verdad? Es como cuando hablamos de los elementos del Estado. ¿Cuáles son? Territorio, población y autoridad. Si carecemos de alguno de ellos, pues no hay esta cosa. ¿Sí está claro? Entonces aquí también, para el pago de contribuciones deben de existir elementos, ciertos elementos. Y los dos elementos principales es que exista un sujeto activo y un sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto activo? El sujeto activo es el que cobra, ¿sí? Y el sujeto pasivo es el deudor. ¿Es el Estado, no? ¿Perdón? ¿El Estado, no, profe? El Estado es el sujeto que, Juan Carlos. Activo. Perdón, activo. El acreedor, el que nos cobra. Y el sujeto pasivo es ¿quién? El contribuyente, el deudor. ¿Estamos de acuerdo? Tú, Carla, Pacheco, Galeano, Verónica, un servidor, somos sujetos ¿qué? Activos o pasivos. Pasivos, porque somos ¿qué? Deudores. ¿Sí está claro? Somos los paganos. ¿Perdón? Los paganos de las cuestiones corruptibles del gobierno, profe. Pero bueno, es otro tema. Bueno, no, pero hay que aclarar, bueno, corruptibles porque, pues bueno, gastan el dinero que debe de ser, ¿para qué? Para otorgarnos beneficios a nosotros como pueblo, como sociedad. Exacto. ¿Sí está claro? Entonces dice uno, no sean así malvados, ¿verdad? No se los gasten, pero pues bueno. Por eso le digo que somos los paganos, pues realmente son de las... Coloquialmente hablando, dice Pacheco, somos los paganos, los que pagamos, ¿verdad? No paganos, no, pagamos. Bueno, bien, entonces aquí ya una vez que ya sabemos cuál es el sujeto activo, cuál es el sujeto pasivo, vamos a empezar a tratar de describirlos cada uno de ellos. Sujetos activos, hay tres sujetos activos: la federación, la entidad federativa y el municipio. ¿Sí? Esos son los tres sujetos activos que hay: la federación, la entidad federativa y el municipio. Si estemos de acuerdo. O sea, ¿por qué se les llama sujetos activos o acreedores a eso? Pues porque simple y sencillamente tienen la facultad propia del Estado para crear tributos, a excepción del último, del municipal, pero ahorita vamos a ver por qué. ¿Sí? Entonces, el Estado tiene la facultad, ¿sí?, de crear o para crear tributos. ¿Por medio de qué? De la Cámara de Diputados. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. El otro segundo sujeto activo, ¿quién es?
la entidad federativa. O sea, los 32 estados de la República Mexicana. Y estos también tienen ¿qué? Tienen facultad para crear tributos. ¿Sí está claro? ¿Cómo lo hacen? Sí. A través de la Cámara de Diputados locales. ¿Sí o no? Bien. Y llegamos al tercer sujeto activo o acreedor, que es el municipio. Nada más que el municipio no tiene ¿qué? El municipio no tiene facultad para crear tributos y el Estado los crea para el municipio. Fíjense bien qué curioso. El municipio no nos puede cobrar tributos si no están hechos ¿por quién? Por la Cámara de Diputados locales y les dice, tú vas a cobrar tributos por esto, 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 esto y esto otro. Un ejemplo, el pago del impuesto predial, ¿sí? O sea, lo impone la Cámara de Diputados locales. Bueno, van a pagar, ¿a quiénes? Pues páguenselos al municipio para que tengan más dinero. ¿Sí está claro? Y otros tributos más que nos cargan, por ejemplo. Aquí es donde aplica el nunum tribute sine lege, profe, ¿cómo era? ¿Cómo era? El non tributo sin lege. No hay tributo sin ley. ¿Sí? No hay tributo sin ley. O sea, que todo tributo debe de estar ¿dónde? Pues debe de estar precisamente en la ley. ¿Sí está claro? Y véanlo bien. Existe una ley para el IVA, existe una ley para el impuesto sobre la renta, y si existe una ley para toda ley. Si no está en la ley, pues no tenemos por qué pagar impuesto alguno. Nullum tributum sin ley. ¿Sí está claro? Nunum tribute. Muy bien, perfecto. Entonces, Pacheco, dime tú cuáles son los tres sujetos activos o acreedores. Es el Estado, digo, la Federación, ¿Sí? el Estado y los municipios. Efectivamente, ¿verdad? ¿Por qué el Estado y la Federación tienen facultades para crear, bueno, ya te lo dije, ¿verdad? Porque tienen facultades para crear tributos, porque ambos tienen que, tanto la Federación como las entidades federativas, tienen una cámara de ¿qué? De diputados, que es la que crea o que tiene esa facultad para crear tributos. ¿Sí está claro? El municipio no, pero se los crea ¿quién? El Estado. ¿Sí, señores? Bien. Sí, de acuerdo. Ahora, una vez que ya sabemos cuál es el primer elemento existencial de las obligaciones o de las contribuciones, pues ahora vamos a hablar del sujeto pasivo, ¿sí? Y sujetos pasivos también, al igual que como el sujeto activo, hay tres sujetos pasivos. Primeramente, ¿cuál es? El sujeto con responsabilidad directa. El sujeto con responsabilidad directa, que no es más que cualquier persona física o moral a quienes la ley obliga al pago de contribuciones. ¿Sí está claro? Así de simple y de fácil. O sea, tienen que realizar el pago de contribuciones. Responsabilidad directa, persona física o persona moral. Es el primer sujeto pasivo. El segundo, con responsabilidad solidaria. Con responsabilidad solidaria. Son las personas físicas o morales a quienes la ley obliga al pago de la contribución. ¿Sí? También por esto. ¿Por qué decimos solidaridad? Porque supone varios deudores de una misma deuda, obligados cada uno por la totalidad de la misma. El pago hecho por uno de ellos libera a los demás. Aquí es muy común que, por ejemplo, muchos industriales y o empresarios les dicen a los administradores, acompáñame a Hacienda para darte de alta, mira, y que esto y que el otro, tú vas a ser quien me lleve esto, la contabilidad y demás, y los están convirtiendo en deudores que solidarios. ¿Sí está claro? Por eso es que cuando si ustedes pagan, hay ocasiones que se va el propietario y los deja ustedes con la bronca y ahí adiós, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es un responsable solidario? Vamos a ver el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación. ¿Qué nos dice? Para que quede más claro. A ver, por favor. 26 del Código Fiscal de la Federación. ¿Qué nos dice? Dice, son responsables solidarios con los contribuyentes
los retenedores y las personas a quienes las leyes impongan la obligación de recaudar contribuciones a cargo de los contribuyentes hasta por el monto de dichas contribuciones. 2. Las personas que estén obligadas a efectuar pagos provisionales por cuenta del contribuyente hasta por el monto de estos pagos. 3. Los liquidadores y sindicatos de la contribución que debieron pagar a cargo de la sociedad en liquidación o quiebra, así como de aquellas que se causaron durante su gestión. ¿Sí? Bien. ¿Digo, profe? Sí, bueno, te iba a mandar para no leerlos todos a esa fracción o a ese párrafo donde nos habla precisamente de los representantes legales del sujeto pasivo. Representantes legales del sujeto pasivo con responsabilidad directa. ¿Y quiénes son? Administradores, ¿sí? Liquidadores, tutores, etcétera, etcétera. O porque los une una relación laboral, patrón-trabajador. ¿Sí está claro? Ahí está bien claro. Entonces, ese es el segundo sujeto que pasivo. Es un sujeto con responsabilidad que solidaria. ¿Sí estamos hablando? ¿De acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo, muchachos, o no? Sí. ¿Sí? ¿Seguros? Bueno. Sí. Y llegamos al último sujeto pasivo, que es el sujeto con responsabilidad objetiva. Objetiva. ¿Qué es esto? ¿O qué implica esto? Pues bueno, que el sujeto con responsabilidad objetiva está obligado al pago de las contribuciones cuando adquiera bienes o negociaciones respecto de los cuales no se hubiesen pagado por el sujeto pasivo con responsabilidad directa. Verbo y gracia. Ejemplo, cuando adquirimos un vehículo, ¿verdad? Y nos gusta tanto el vehículo que no reparamos en verificar si este señor ha cubierto todos los obligaciones que tiene con el fisco del Estado, como por ejemplo, pagar el refrendo, pagar esta otra, ¿cómo se llama? Que ya no existe, bueno, en algunos estados todavía existe, la tenencia, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y cuando nosotros lo adquirimos, pues bueno, nos va a decir, pues ya se fue el otro, entonces tú vas a ser un sujeto con responsabilidad que objetiva. O es también cuando compramos una empresa, lo típico, te traspaso mi taquería. Estoy poniendo ejemplos fregados, ejemplos pequeños. Te traspaso mi taquería. Sí puedes saber, pero tú tienes que estar dado de alta en Hacienda. Tú tienes que estar pagando las contribuciones que debes de pagar. Muéstrame que efectivamente estás al corriente de ello. No me lo muestra, pues bueno, yo lo acepto así y en ese instante y momento me quedo yo con una responsabilidad que objetiva, ¿sí? Para cumplir con la obligación que tenía el responsable directo, que era el antiguo propietario. ¿Sí está claro? Bien, entonces ahí tenemos a los tres sujetos pasivos o deudores con responsabilidad directa. ¿Sí está claro? Con responsabilidad solidaria y con responsabilidad objetiva. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Bueno, ya vimos a los dos principales elementos de los elementos existenciales de las contribuciones, el sujeto activo y el sujeto pasivo. Pero hay más, tenemos otros elementos, por ejemplo, la tasa, esa tasa, no se crean, no es taza de café, ¿verdad? La tasa, ¿qué es la tasa? Pues es la cantidad a pagar establecida en ley. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿cuál es la tasa del IVA? 16%. El 16%. Esa es la famosa tacita del IVA, ¿verdad? Bien, entonces ya tenemos otro elemento existencial de las contribuciones. Vamos por otro, la época de pago. ¿Qué significa esto? Bueno, simple y sencillamente significa que el ordenamiento que establezca la contribución debe especificar claramente cuándo debe pagarse esta. ¿Sí está claro? Por ejemplo, nosotros vamos a una tienda de conveniencia, compramos algo que esté grabado con un impuesto y vamos a tener que pagar en el momento en que nosotros
compremos ese producto, el impuesto al valor agregado. ¿Sí está claro? Un 16% más. Ya después, pues el retenedor, que es la tienda, se encargará de trasladarlo ¿a dónde? Pues al Estado. ¿Sí está claro? Si lo hace o no lo hace, pues ya es bronca de él. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien, entonces ya tenemos otro elemento. Ya tenemos ¿cuántos elementos? 2. Sujeto activo, sujeto pasivo, la tasa, la época de pago. ¿Y cuál es el último de ellos? El momento de causación. ¿Cuál es el momento? ¿Qué entendemos por momento de causación? Bueno, representa en que la ley que norme la contribución debe de precisar cuándo nace la obligación de su pago. Y aquí pusimos el ejemplo anterior. Yo voy y compro alguna tienda de conveniencia. En ese momento nace la obligación de pagar mi impuesto. ¿Sí estamos de acuerdo? Para el retenedor, ¿cuándo nace? En el momento en que se da de alta ante el RFC, ante el Registro Federal de Contribuyentes, ¿verdad? Y él le va guardando el dinero para entregárselo en el momento señalado al fisco. ¿Sí o no? Así de claro está eso. Entonces, tenemos ¿cuántos sujetos? 3, 5, 6 sujetos, porque me faltaba el hecho generador, que es el acto o actividad que al realizarse da origen a la obligación tributaria. Muy simple, ¿verdad? En el momento en que nace. Entonces, resumiendo, ya me apareció el aviso. Ustedes me avisan cuánto tiempo me falta. ¿Sí, Pacheco? Acuérdense que si desaparezco, nos volvemos a ver enseguida. ¿Sí, señores? Bien, entonces, ¿cuántos elementos existenciales de las contribuciones tenemos? Carla, menciónamelos. Son Venga, aquí tengo la mano para contarlos. sujeto activo ¿Sí? y sujeto pasivo. ¿Sí? ¿Quién más? Hay más elementos. Esos son los dos principales, pero hay más también que son principales. Bueno, el sujeto activo es la federación. No, espérame, ahorita de eso se lo voy a preguntar a Galeano. Ah, Yo nomás te digo que me digas cuáles son los sujetos, los elementos existenciales de las contribuciones. Ya me hablaste de 2, sujeto activo y sujeto pasivo. ¿Sí? ¿Cuántos más hay? ¿Cuáles son los otros? Los acabo de decir. bueno, la tasa. ¿La que es el tasa? IVA, ¿Cuál otro? ¿Cuál? el IVA. No. Puede ser IVA, puede ser ISPT, puede ser ISR, puede ser cualquier impuesto, ¿sí? Nada más decimos que tasa. Ya llevamos 3. Sujeto activo, sujeto pasivo, la tasa. ¿Cuál es el otro? Época de pago. Época de pago. ¿Cuál es el otro? Momento de causación. Y el último, el hecho ¿qué? Generador. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Galeano, ahora tú dime, ¿cuáles son los sujetos activos y pasivos? Empezamos con el activo. ¿Quiénes son los activos? Los activos son las federaciones. La federación. El segundo. Las estatales. ¿Sí? ¿Y el tercero? Y los municipales. Los municipios. ¿Sí? Bien. ¿Qué es la tasa? ¿Qué es la tasa? ¿Sí? La tasa es una medida. No, a ver, no te adornes tanto. ¿Qué es la tasa? Es la cantidad a pagar establecida en ley. Punto final, ¿verdad? Si no me digas, bueno, hay diferentes tipos de tasa, por eso puede ser para un capuchino, puede ser para un café negro. Bueno, no, ¿sí? Tasa. La cantidad a pagar, ¿perdón? La cantidad de impuesto la cantidad a pagar establecida en ley. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué es la época de pago? La época de pago es el momento en que se tiene que hacer esa trasladar. Efectivamente, ese pago. Momento de causación. ¿Qué es el momento de causación? Al momento de que se deduce. Precisar cuándo nace la obligación. Precisar cuándo nace la obligación. No le des tantas vueltas, porque en un examen te preguntan algo y le vas a dar muchas vueltas y me vas a confundir. ¿Sí? Si tú entiendes que el momento de causación es precisar cuándo nace la obligación para su pago, vámonos, más que suficiente. Y tenemos el último. ¿Cuál es? El hecho generador. ¿Y qué es el hecho generador? Es el acto o la actividad. Ahí está la clave. Acto o actividad. Acto. Yo voy y compro ahorita una botella de vino. ¿Tiene impuesto? Sí. Ahí está el acto. ¿Y la otra cuál es? La otra palabrita. Actividad. Me voy a dedicar a vender piel.
aquí en Guanajuato, ya desde el momento en que me di de alto, ya tengo una actividad. ¿Sí está claro? Sí. Ahí está, muy bien. Señores, ¿alguna duda, alguna pregunta? No. Pues los felicito, ustedes entienden mucho, muy bien. Ya vimos los elementos existenciales de las contribuciones. ¿Cuánto me falta, Pacheco? No me apareció a mí. No me ¿No te apareció apareció? a mí. No. 454, 440, profe. Ah, muy bien, falta cualquier cosa. Si desaparezco, Profe, sí. una duda, me perdí. ¿Cómo definió usted el derecho fiscal? Conjunto de normas jurídicas que regulan las actividades del fisco o todas las actividades del fisco. ¿Sí? Bien, Verónica, ¿ha quedado entendido todo esto? Sí, profe. ¿Segura? Pues sí, estoy anotando todo. Muy bien, acuérdense que todo esto es materia de examen. ¿Sí está claro? ¿Sí, señores? Sí. Bien, Sí. bueno. Entonces estamos por desaparecer. No se asusten, ya ven que yo me vuelvo mago de repente, ¿verdad? Pero luego nos vamos a ver enseguida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Bien, bueno. Entonces, vamos a seguir hablando precisamente del fisco, ¿verdad? Del fisco. Y cuando hablamos del fisco, pues hablamos de que debe de existir, ¿qué? Una obligación tributaria. Una obligación tributaria. ¿Y qué entendemos por obligación tributaria? Simple y sencillamente, pues la de pagar contribuciones o la de pagar, ¿qué? Impuestos. ¿Sí está claro? Nos habla también en el fisco de otras obligaciones, pero las otras obligaciones pues están, bueno, yo diría que yo no le llamaría obligaciones, sino que yo le llamaría que deberes formales de quién, de los personas o de los contribuyentes, deberes formales de los contribuyentes, ya puesto que solo hay una obligación tributaria. ¿Sí, señores? ¿Sí o no? Sí. Muy bien, magnífico. Ahora, una vez que vimos esto, vamos a empezar a ver precisamente de lo que es los deberes formales del administrado, que es precisamente rápidamente así lo de expedir y dar documentos, expedir facturas, etcétera, 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 ¿sí? Pero yo creo que lo vamos a hacer ahorita porque ya no quiero continuar, porque después me emociono y nos quedamos a medias y estamos por concluir la primera mitad de esta clase. ¿Sí está claro? Entonces, chéquenme en su código ahorita, precisamente lo de los impuestos. ¿Cuántos tipos de impuestos hay? ¿Cómo se llaman? ¿Qué hacen? ¿Cómo están clasificados? ¿Sí está claro? ¿Sí o no? Sí. Sí, muy bien. Entonces, en unos momentitos más, vamos a continuar con eso. ¿Sí? Sí. Muy bien, muy bien. Platíquenme algo mientras que lo encuentran. ¿Ya lo encontraron? No. ¿Cuántos tipos de impuestos hay? Sí. ¿Cuál era la otra pregunta, profe? ¿Cómo los clasificamos? ¿Cómo clasificamos estos tipos de impuestos? ¿Sí? Y era otra, ¿no? Bueno, la otra era lo que les iba, pero ya no se va, no me desaparezco, pues voy a continuar, ¿no? Ahí va. ¿Cuál era la otra? Conocer cuáles son las fuentes del derecho fiscal. Y fuentes del derecho fiscal también es muy simple, perdón, no cinco, muy simple. ¿Cuál es la primera? La ley. La ley. ¿Cuál es la segunda? El decreto ley. ¿Cuál es la tercera? El reglamento. ¿Y cuál es la cuarta? Las circulares. Las circulares, cuando crean, ¿sí?, derechos y obligaciones para los contribuyentes. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahí estamos hablando de las fuentes del derecho, que puede ser otra pregunta de examen. Puede ser, no puede ser. No creo que profundicen tanto en derecho fiscal, pero sin embargo, pues nosotros lo estamos viendo. ¿Sí está claro? Bien, entonces decíamos, fuentes del derecho fiscal, la ley. Un minuto, profe. Un minuto, muy bien, la ley. Menos de un minuto. Menos de un minuto, perfecto. Muy bien, entonces vayan preparándose. Vamos a dejarle aquí
vayan preparándose su café, vayan a tener todo en orden y ahorita va a desaparecer solita la máquina y nos vamos. ¿O quieren que continúe y que desaparezca solita? No, porque luego se queda a mitad. Nos quedamos picados. Muy bien, vayan y prepárense algo y ahorita volvemos. ¿Sí está claro?